Sean todos bienvenidos. Vamos a hablar hoy acerca de los pacificadores. Eh, Va a ser algo muy sustancioso, va a ser algo muy bueno porque el Señor, ¿verdad? Habla de pacificadores y la palabra de Dios también nos enseña que somos soldados. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿pacificadores o guerreros? Bueno, estamos en la séptima bienaventuranza. Recuerde que estamos hablando de las bienaventuranzas en el trayecto de estos últimos jueves y ahorita estamos en la séptima bienaventuranza. La primera fue bienaventurados los pobres, siguió bienaventurados los que lloran y luego bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y bienaventurados los misericordiosos. La semana pasada estuvimos viendo bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y hoy toca la bienaventuranza a los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Mateo 5:9, por favor. Y vamos a ver qué es lo que podemos aprender en esta ocasión acerca de esta bienaventuranza de los pacificadores. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios ahí, por favor. Mateo capítulo 5 y versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, podemos empezar hablando, amados, de que tenemos un Dios de paz, ¿verdad? En 1 Corintios 14:33 dice: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, ¿verdad? Aquí está poniendo un contraste en la confusión con la paz. Bueno, la confusión pues trae desorden, la confusión trae bullicio, la confusión trae uh, escándalo. Entonces sí queda bien el contraste, ¿verdad? O lo contrario de confusión, la paz, como en todas las iglesias de los santos. O sea, el Señor es un Dios de paz en todas las iglesias. El Señor Jesucristo, amados, es llamado príncipe de paz. En Isaías capítulo 9 y versículo 6 leemos aquel versículo tan famoso donde se anuncia el advenimiento del niño Jesús. Dice en Isaías 9:6: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Así de que el Padre celestial y el Hijo y también el Espíritu Santo son un Dios de paz. Al Hijo se le llama el príncipe de paz. Y esto nos lleva al siguiente punto. Dios quiere participarnos su paz. Él quiere que nosotros vivamos dentro de esa paz, que tengamos esa paz en nosotros. Esa paz que Dios nos da, tenemos que ir pensando desde este momento de que no es una paz como la que quizás hemos conocido, no es una paz como la que hablan muchos hombres políticos o muchos hombres en el mundo. No es una paz que sea de acuerdo a la voluntad humana, sino que es una paz diferente, ¿verdad? En Romanos 15:33 dice: el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Verdad? El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El Señor participándonos su paz.
En segunda Tesalonicenses 3:16, segunda a Tesalonicenses 3:16, dice el apóstol Pablo, y que el mismo Señor de paz siempre os conceda paz. En todas las circunstancias, el Señor sea con vosotros. Siempre os conceda paz. ¿Quién? Dios, el Señor de paz. ¿Quién? Jesucristo, el príncipe de paz. Que Él sea siempre con vosotros. Me acuerdo del saludo del Señor Jesucristo cuando resucitó y visitó a sus apóstoles que se habían reunido ese primer día de la semana que Él resucitó. Y el saludo del Señor Jesucristo fue: paz a vosotros. Paz a vosotros. Así de que Dios quiere participarnos su paz, pero debemos de tener mucho cuidado y debemos de hacer la diferencia de que la paz no es como la menciona el mundo en la mayoría de las ocasiones, sino que es una paz diferente. En Juan 14:27, dice el Señor Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fíjese, la paz que el Señor deja, la paz que el Señor da, no es como la paz que el mundo da. Y luego hay una advertencia ahí del Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa paz que el Señor nos participa, esa paz que Dios nos da, no es igual a la del mundo, pero también esa paz que Dios nos da, esa paz que el Señor Jesucristo nos da, nos puede traer turbación con el mundo. Nos puede traer temores, miedos. Y por eso la advertencia del Señor es: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En su sermón del monte, en ese sermón tan conocido, tan mencionado: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No solo Dios nos da paz, sino que Dios quiere que practiquemos la paz. En Filipenses 4:9, el apóstol Pablo dice: lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios quiere que practiquemos la paz. Dios quiere que practiquemos lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido y lo que hemos oído y visto de todas las cosas que competen a Dios. Los hermanos de Filipo habían sido evangelizados por Pablo. Pablo les había enseñado. Ellos habían recibido y oído y visto a Pablo en cuanto a la enseñanza y en cuanto a su proceder como cristiano. Y Pablo les dice: esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Segunda a los Corintios 13:11. Segunda a los Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con todos vosotros. El apóstol está apelando a lo que él enseñó y que los hermanos aprendieron y que los hermanos recibieron.
y que los hermanos habían oído y visto en el apóstol Pablo. Esto es en la parte de Filipos. En la parte de Corintios podemos decir que el apóstol Pablo agrega el mandamiento. Regocíjense, sean perfectos. Que si nosotros leemos la carta a los filipenses nos vamos a dar cuenta de que es una carta de gozo. Entonces a los corintios les dice Pablo, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivir en paz. Y el Dios de amor y paz será con vosotros. Esto es un ejercicio, amados hermanos, es un ejercicio de comunión. Es un ejercicio de estar juntos, de estar fortaleciéndonos, de estar practicando y ejerciendo las cosas que nos unen. Vivir en paz. Esto es en cuanto a la paz que debe de haber, la armonía que debe de haber entre hermanos. Esta es la paz y la armonía que trae el hecho de servir a Dios. Esta es la paz y la armonía que trae el hecho de ser enseñados con la misma palabra, con la misma fe. Así de que nosotros recibimos la palabra de Dios, aprendemos la palabra de Dios, oímos la palabra de Dios, vemos ejemplos y vemos el comportamiento de los cristianos en el primer siglo, especialmente a los apóstoles, pero antes que ellos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces tenemos material, tenemos combustible, tenemos las herramientas para regocijarnos, para hacer lo mejor posible de nosotros y para poder confortarnos, para poder sentir lo mismo que sienten otras personas que tienen estas cosas, para poder vivir en paz con ellos. ¿Sabía que hay muchos pleitos entre hermanos? Y no digo que no haya pleitos entre hermanos, es necesario, ¿verdad?, que haya pleitos cuando hay un problema doctrinal. Es necesario que haya discusiones, es necesario que haya pláticas, es necesario que se levante la verdad. Pero me refiero a pleitos innecesarios. Innecesarios. Muchas veces hay personalismos, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces se está defendiendo la doctrina de Dios y el contrario dice que se está defendiendo un personalismo. Pero hay que, nosotros como personas que vamos a la palabra de Dios y analizamos la palabra de Dios y vemos el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles y de muchos hermanos del primer siglo, nosotros tenemos el material necesario para saber cuándo es un personalismo y cuándo realmente se está defendiendo la fe. Entonces me refiero a que hay muchos, a veces hay pleitos, hay hasta escándalos y no son necesarios. Y el Dios de amor y paz será con vosotros. Vivid en paz. Y Dios ayuda a los pacificadores, ¿verdad? En Proverbios 16:7, dice el proverbista, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. Es una persona que busca la paz, ¿verdad? Una persona que procura la paz y que se ejercita en la paz, es una persona que difícilmente va a tener enemigos. La situación de los judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era muy notable. Pienso que el Señor Jesucristo habla del hecho de ser pacificadores porque había muchos pleitos, había muchas contiendas, ¿verdad? Cuando Cristo da la bienaventuranza en tiempos de había mucha fricción entre judíos y samaritanos. Había mucha fricción entre judíos y romanos, ¿verdad? Los judíos querían un Mesías que se levantara para destruir a los romanos, para castigar a los que ellos consideraban fuera del reino, como en el caso de los samaritanos. Había fricción entre amos y esclavos, había fricción entre griegos y no griegos, ¿verdad? Todos los hombres
al parecer tenían una lucha contra otros hombres. Cristo apareció para traer la paz, para traer la paz. Por eso dice en Gálatas 3, 27 al 28, Gálatas 3, 27 al 28 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fíjese, esto era necesario, porque, por ejemplo, los judíos, los griegos se mantenían en pleito, los esclavos con los amos, ¿verdad? El varón tendía a ser injusto con la mujer. Todos somos almas y Dios nos ve como almas. Dios ve nuestra persona interior. Para eso apareció Cristo, para hacer que todos tengamos lo necesario para estar en paz. Efesios 4, del 4 al 6, un cuerpo, dice. Efesios 4, del 4 al 6, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Verdad? Juntos, una sola organización, un solo cuerpo, guiados por el mismo Espíritu, obedeciendo al mismo Señor, teniendo la misma fe, habiendo ejercido el mismo plan de salvación, teniendo ese Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, como dice en Efesios capítulo 4. Hay un llamado entonces, amados hermanos, a que seamos un cuerpo, ¿verdad? A ser uno solo. No tengo aquí la oración del Señor Jesucristo, pero es una oración muy conocida, la oración por la unidad, que encontramos registrada en el capítulo 17 de Juan. El Señor oró por la unidad de sus discípulos, oró por la unidad de ellos, entre ellos. Poco tiempo después, quizás algunas décadas después, el apóstol Pablo dijo, porque de entre vosotros mismos saldrán lobos rapaces que no respetarán el rebaño. ¿Se fija? Efesios capítulo 2 versículos del 11 al 17 dice el apóstol Pablo, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para criar en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar, eso también es paz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas. En Cristo Jesús, para eso apareció Él, para eso vino Él a hacer su trabajo, para que nosotros pudiéramos tener paz unos con otros. Ahora, déjeme decirle algo muy importante. Somos llamados o conocidos como pacificadores delante de Dios
por buscar la paz, por transmitirla a los demás. Y déjeme decirle que eso muchas veces trae conflicto. Sin embargo, la palabra del Señor Jesucristo resuena: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Somos pacificadores. Aquel que tiene las cosas de Dios, aquel que practica las cosas de Dios, es un pacificador. Es una persona que busca la paz, es una persona que transmite la paz a los demás. Pero eso muchas veces trae conflicto. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 10:34. Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Se fija? Esa es la paradoja, ese es el contraste. Es una paz diferente. Muchos, inclusive hay personas registradas en la Sagrada Escritura que decían paz, paz, y no había paz. En otras palabras, amados, la paz que procuramos para estar en armonía con Dios es una paz que a la vez es una guerra, es una lucha, es una batalla. Porque nosotros al hablar la palabra de Dios, esa palabra de paz, ese mensaje de paz, trae conflicto en muchas personas que no quieren esa paz. Fíjese, los hermanos y apóstoles del primer siglo, o los apóstoles y los hermanos del primer siglo, fueron pacificadores, sin duda. Ellos fueron anunciando el evangelio por donde quiera que iban. Y el Señor Jesucristo, el Señor de ellos, el Señor de nosotros, les dijo en Mateo capítulo 10, por favor, vamos a leer un largo tramo. Mateo 10, del 16 al 28. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas los azotarán, y aun ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebub, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, el mensaje del Señor Jesucristo a sus discípulos era de la guerra que iban a tener por causa de predicar la paz, por causa de predicar el evangelio de paz. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre.
pero tienen que perseverar hasta el fin, porque esto es la salvación. Los van a perseguir. Huyan y sigan hablando de mí. Porque es cierto les digo que no van a acabar de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. O sea, por más prisa que se den, de todos modos no es suficiente. Así de que si no se dan prisa, no va a haber un esparcimiento del Evangelio. Si dándose prisa y habiendo esparcimiento no es suficiente, menos si nos quedamos en el lugar. Decidlo en la luz. Lo que oyes al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y la sentencia final es: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué indica todo esto, amados? Simple y sencillamente indica que la paz de Dios, la paz del príncipe de paz, el Señor Jesús, es la paz que quiere que practiquemos. Y esa paz es por medio de predicar el mensaje de Dios. Pero esa paz nos trae guerra, nos trae conflicto, nos trae lucha. Pero nosotros no debemos de preocuparnos por ello. El Señor hará justicia a su debido tiempo, que también tiene que ver con la paz. La paz va de la mano con la justicia, hermanos. Mire lo que dice Zacarías 9:10, por favor. Zacarías 9:10, uno de los profetas menores. Mire lo que nos dice, por favor. Zacarías 9:10 dice: destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. A fin de que se pueda conocer la paz en la tierra, tiene que haber guerra. A fin de que la paz pueda levantarse en alto, tiene que haber presentado muchas batallas contra los enemigos, contra aquellos que no querían. En Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y cómo todo tiene conexión. Recuerdo cuando hablábamos de bienaventurados los mansos. Para la gente de afuera, una persona mansa es una persona que no se defiende, es una persona que no tiene carácter. Sin embargo, a través de las Sagradas Escrituras aprendemos de que una persona mansa es una persona que no pierde su carácter, que no pierde su valentía de decir las cosas como son. Simple y sencillamente tiene un control, un dominio propio para decir las cosas como son y decirlas de una manera adecuada. La enemistad del mundo contra la paz de Dios va a recibir su justo pago. El Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ya para concluir, amados, muchas gracias por su paciencia. La paz que Jesucristo menciona en la bienaventuranza: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa paz se practica predicando el Evangelio, participándole a los demás de la vida en Cristo. Por eso leemos estas hermosas palabras en Efesios 6:15: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Parte de la armadura del cristiano es caminar calzado con el apresto del Evangelio. Porque el Evangelio es el mensaje de la paz. Aunque los hombres no lo abracen, aunque los hombres no lo quieran, el mensaje de Dios, cuando se acepta, es la paz. Es el mensaje de paz. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán? Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito:
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Muchas gracias por su atención. Espero que esto le haya ayudado en su conocimiento, en su entendimiento. Si usted tiene cuentas pendientes con Dios, es un buen momento para ponerse a cuentas. Comuníquese con hermanos, hermanas y pídales la oración para que el Señor le restaure si usted está arrepentido de ello. Si usted ha oído la palabra de Dios por algunas veces o quizás sea la primera vez y entiende que necesita el evangelio de la paz en su vida para estar en paz con Dios y con los hombres, le invito a que se arrepiente y se bautice para perdón de pecados. Si en algo puedo ayudar, estoy a sus órdenes por medio de este mensajero o estos mensajes que pueden escribir ahí en Facebook o en el Messenger de Facebook. Dios les bendiga, muchas gracias por su atención y por favor, orando, nos despedimos. Padre eterno y poderoso, agradecemos esta oportunidad que tú nos has dado para exponer tu bendita palabra. Ayuda a cada uno de los que la han escuchado, Señor, y de los que la van a escuchar. Permite, Padre, que tu palabra corra por nuestro ser interno y que lo podamos expresar en lo externo. Ayuda a nuestros hermanos que se esfuerzan por hacer tu santa voluntad. A los que están flaqueando en tu camino, dales fuerzas para afirmarse, ya que están en un peligro fuerte, inminente. Aquellos que han oído tu palabra lo suficiente para saber que necesitan venir a los pies de tu amado Hijo, dales valor para que tomen esa decisión. Oramos por los enfermos. Sabemos que todavía la pandemia está haciendo estragos en muchos hogares, en muchas personas. Por favor, bendícenos y ayúdanos, Señor. Aquellos que están en el lecho del dolor, dale la salud si es tu santa y bendita voluntad. Sé con aquellos que están sufriendo y que están dolidos por la pérdida de algún ser querido. Consuélalos y fortalécelos, Padre eterno, conforme a tu misericordia. Ayúdanos, Padre, a salir de la pandemia del pecado, Señor, que es peor y que es para la vida, tiene efectos en la vida eterna. Así de que, Señor, te pedimos que todo lo que digamos y lo que pedimos sea conforme a tu santa y bendita voluntad. En el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga. Muy buenas noches.